A comienzos del siglo XX, el mundo navegaba sobre una ola de confianza desmedida. Era la era de los grandes imperios, del vapor, de las máquinas que rugían en los talleres, de las fábricas que no dormían. Europa aún no conocía el horror de las guerras mundiales. En ese contexto, en ese escenario de ambición industrial y arrogancia tecnológica, nació uno de los íconos más simbólicos de la historia moderna, el RMS Titanic. El Titanic no era solo un barco, era una declaración de poder, de dominio humano sobre la naturaleza. Construido en los astilleros Harland and Wolff de Belfast, el Titanic fue presentado como la embarcación más segura jamás concebida. Con 269 metros de largo y casi 30 de ancho, podía transportar a más de 2.200 personas. Su interior combinaba lo mejor del lujo británico y la elegancia francesa. Escalinatas de roble, candelabros de cristal, piscinas, gimnasios, salas de lectura y un comedor tan largo como una catedral. Y sin embargo, todo se fue al fondo del mar en apenas 2 horas y 40 minutos. Pero más allá del naufragio que todos conocemos, de las imágenes de la orquesta tocando mientras el barco se hunde, hay detalles que no se cuentan, que fueron ignorados o silenciados. 3 misterios que nunca aparecieron en la película de James Cameron ni en los libros de texto. Porque la historia del Titanic está lejos de estar completamente contada. El SS Californian, el barco que vio y no hizo nada. La noche del 14 de abril de 1912 era inusualmente fría en el Atlántico Norte. El Titanic avanzaba a toda velocidad a unos 22 nudos, pese a haber recibido múltiples avisos por radio sobre la presencia de icebergs en su ruta. A unas 19 millas náuticas, el SS Californian, un vapor británico más pequeño, había detenido su marcha. Estaba rodeado de hielo y el capitán Stanley Lord decidió pasar la noche detenido para no correr riesgos. Su operador de radio, Cyril Evans, contactó al Titanic para advertirles de los campos de hielo. Pero en ese momento, el operador del Titanic, Jack Phillips, estaba saturado, enviando telegramas de pasajeros ricos a través de la estación de Cabo Race. Le respondió con impaciencia, ordenándole que dejara libre la línea y cortó la comunicación. Cerca de la medianoche, desde el Californian vieron luces a lo lejos. Un barco encendía cohetes de señalización. Al menos 8 cohetes blancos fueron lanzados. Eran los códigos marítimos de socorro. En el Titanic ya se habían dado cuenta de que el agua entraba a una velocidad imposible de controlar. Los oficiales del Californian discutieron la situación. Sabían que algo raro pasaba. A las 2:20 de la mañana, las luces del Titanic desaparecieron para siempre. Solo horas más tarde, con la luz del amanecer, el Californian se enteró del desastre. El silencio, la inacción, la frialdad del capitán Stanley Lord lo condenaron para siempre en la opinión pública. Fue investigado en Reino Unido y en Estados Unidos. Siempre negó haber comprendido la gravedad de lo que ocurría. Pero la pregunta permanece. ¿Por qué no fueron? ¿Por qué no lo intentaron al menos? Muchos sobrevivientes afirmaron haber visto las luces del Californian durante horas. El Titanic no estaba solo, pero fue abandonado a su suerte. ¿Fue el Titanic realmente el Titanic? El segundo misterio lleva décadas generando controversia. El Titanic tenía un gemelo, el RMS Olympic, un barco idéntico construido por la misma compañía con planos casi calcados.
fue botado antes que el Titanic y rápidamente comenzó a operar rutas transatlánticas. Pero en septiembre de 1911, el Olympic colisionó con el buque militar HMS Hawke, que le costó serios daños en el casco. El seguro no cubría la totalidad de los costos y la compañía White Star Line comenzó a sufrir pérdidas económicas importantes. Aquí nace la teoría. Lo que se hundió no fue el Titanic, sino el Olympic. Según esta hipótesis, la White Star Line, presionada financieramente, habría intercambiado los barcos en secreto. El Olympic, dañado e inservible para largas travesías, habría sido maquillado como el Titanic. El verdadero Titanic habría quedado en tierra con el nombre Olympic. La idea del plan sería hundir el barco maquillado en un punto del océano donde otro barco como el Californian pudiera rescatar a los pasajeros. De ese modo, nadie moriría y la compañía cobraría el seguro. Pero todo salió mal. El rescate no llegó, el iceberg estaba fuera del cálculo y la tragedia fue real. ¿Pruebas? No hay una prueba definitiva, pero sí decenas de indicios, diferencias menores entre las cubiertas que algunos trabajadores observaron antes del viaje, placas metálicas cubriendo nombres, incluso sobrevivientes que más tarde confesaron haber notado cambios raros en el diseño interno del barco. Y el dato que siempre levanta sospechas: J.P. Morgan, el dueño del Titanic, canceló su viaje a último momento pese a que ya tenía su camarote reservado. Dijo que se encontraba enfermo, pero al día siguiente fue visto en Francia fumando y tomando tranquilamente un café. Demasiadas coincidencias, demasiadas preguntas sin respuesta. Los hallazgos en el fondo del mar. Durante más de 70 años, el Titanic permaneció oculto bajo casi 4.000 metros de agua. Se convirtió en leyenda, pero nadie sabía con certeza dónde había caído. Fue en 1985 cuando una expedición liderada por Robert Ballard lo encontró dividido en 2 secciones, oxidado, cubierto de limo y vida marina. Desde entonces, varias expediciones han bajado al lugar, recuperando miles de objetos, vajillas, cartas, zapatos, instrumentos musicales, maletas, marcos de cama, todo congelado en el tiempo. Pero después aparecieron cosas que no estaban en ningún manifiesto oficial. Una de ellas fue una estatuilla egipcia, de unos 20 centímetros de origen faraónico. No había registro de ella en el equipaje. Se supone que viajaba clandestinamente como parte de una colección privada. Algunos periodistas sensacionalistas hablaron de la maldición de la momia muy popular en aquella época. Afirmaban que el Titanic transportaba parte del sarcófago de una sacerdotisa del antiguo Egipto y que su presencia trajo el desastre. Una teoría improbable, pero que encaja perfectamente en el imaginario colectivo. Pero más extraño aún fueron los objetos metálicos encontrados en compartimientos sellados. Lingotes de oro y plata sin documentación, cajas con monedas, incluso se habló de una caja fuerte nunca reclamada. ¿Por qué estaban allí? ¿Qué transportaba realmente el Titanic en sus bodegas? Durante los años 90, una expedición privada logró recuperar una caja sin identificar. Quienes participaron del rescate dijeron que contenía documentos y objetos de valor histórico delicado. Nunca se reveló públicamente su contenido. Fue vendida en una subasta privada en Suiza y desde entonces desapareció del radar. ¿Por qué tanto silencio? ¿Qué había dentro? ¿Y por qué alguien pagaría millones por algo que oficialmente nunca existió? El Titanic sigue hablando. El Titanic no fue solo un accidente, fue una ruptura, el fin de una era, una advertencia. El mundo cambió después de esa noche. Pero también fue una historia mal contada,
una historia que aún guarda secretos de decisiones negligentes como las del SS Californian, de posibles fraudes encubiertos como el cambio de barcos, de objetos extraños que nunca debieron estar allí. La película nos mostró un amor imposible y un naufragio espectacular, pero la verdadera historia es más compleja, más oscura y más inquietante. A más de un siglo del hundimiento del Titanic, el Titanic no se hunde del todo. Vuelve a la superficie en cada descubrimiento, en cada archivo abierto, en cada detalle que no encaja. Quizás porque en el fondo del Titanic nunca fue solo un barco, fue un símbolo de todo lo que los humanos creemos controlar, hasta que el hielo nos recuerda que no es así. Gracias por haber visto este video y por ser parte del canal. No olvides suscribirte y darme like si te ha gustado. Nos vemos en un próximo video.